Hola chicos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con la clase de física elemental. En esta oportunidad vamos a ver ejercicios de movimiento circular uniforme y vamos a empezar con este primer ejercicio. Nos dice una partícula describe una circunferencia de radio igual a 30 centímetros y da 4 vueltas en 20 segundos. Nos piden calcular el periodo, la frecuencia y la velocidad angular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Tenemos como dato del problema el radio, que son los 30 centímetros. Convertidos a metros nos da 0,3 metros. El número de vueltas, que son 4, y el tiempo empleado, que es 20 segundos. Entonces, para poder calcular el periodo, tenemos por acá la fórmula del periodo, que es igual al tiempo total entre el número de vueltas. Entonces, empleando los datos, el tiempo total son los 20 segundos y el número de vueltas ya las tenemos por aquí, que son 4. Entonces, simplemente reemplazamos. El periodo nos va a dar igual el tiempo total, los 20 segundos, entre el número de vueltas, que es 4, ¿no? Entonces, 20 entre 4 nos da 5 segundos. Entonces el periodo nos da 5 segundos. De ahí, para poder calcular la frecuencia, lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? Mediante esta fórmula, frecuencia igual al número de vueltas entre el tiempo total. Bueno, por dato del problema, simplemente vamos a reemplazar. Tenemos el número de vueltas, que son 4, entre el tiempo total, que son los 20 segundos. Entonces, 4 entre 20 nos va a dar 0,2 Hz. Recuerden que la frecuencia se expresa en Hz. No olvidar las unidades porque son muy importantes en el estudio de la física. Entonces, ya tenemos calculado el periodo, que son los 5 segundos, y la frecuencia, que equivale a 0,2 Hz. ¿De qué otra manera podemos calcular la frecuencia? Pues simplemente, si recordamos, el periodo es la inversa de la frecuencia y la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, si queremos calcular la frecuencia, va a ser igual 1 entre el periodo. Tenemos aquí que el periodo vale 5, entonces la frecuencia nos va a dar un quinto, lo que es igual a 0,2 Hz. Entonces, de esas dos formas, nosotros podemos calcular la frecuencia y llegamos al mismo resultado, ¿no? Que son, en este caso, los 0,2 Hz. Y por último, tenemos que calcular la velocidad angular. Bueno, por aquí tenemos los datos que ya habíamos mencionado anteriormente y también tenemos la fórmula de la velocidad angular. Recordemos un poco que la velocidad angular es igual a 2pi entre el periodo. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Tenemos 2pi entre el periodo, que ya lo habíamos calculado, que son los 5 segundos. Entonces, esto nos da, la velocidad angular nos da 0,4 pi radianes por segundo. Entonces ya hemos calculado los datos que nos piden. En el segundo ejercicio nos dice, considerando que el periodo de la Luna alrededor de la Tierra es 28 días, determinar la velocidad angular de la Luna respecto de la Tierra en radianes por hora. Muy bien, entonces tenemos aquí la Luna, y, y tenemos por aquí el periodo, ¿no? Su periodo de la Luna son los 28 días. Como nos piden calcular su velocidad angular en radianes por hora,
entonces su periodo lo tenemos que expresar en horas y para ello lo vamos a convertir. Como bien sabemos, un día equivale a 24 horas, entonces vamos a multiplicar 28 días por un día que equivale a 24 horas, simplificamos días con días y nos va a quedar en horas. Entonces, al multiplicar 28 por 24, el periodo de la luna nos va a dar 672 horas. Entonces, ya hemos expresado el periodo de la luna en horas, que nos da este valor, 672 horas. Ok, como ya tenemos el periodo expresado en horas, ya podemos calcular la velocidad angular, que nos va a dar en radianes por hora. Entonces, para calcular la velocidad angular utilizamos esta fórmula, que ya la conocemos, que es 2pi sobre el periodo. El periodo ya lo tenemos por acá, entonces simplemente reemplazamos. Sería los 2pi entre 672. Simplificamos mitad de 2, 1 y mitad de 672, que nos da 336. Entonces, la velocidad angular nos da pi sobre 336 radianes sobre hora, ¿no? Entonces, ya hemos calculado la velocidad angular de la Luna respecto de la Tierra. Muy bien. En el tercer ejercicio tenemos lo siguiente. En un reloj de agujas, determinar la velocidad angular del horario y minutero en radianes por hora. Muy bien, lo primero que vamos a calcular es la velocidad angular del horario. Entonces, vamos a recordar un poco, la velocidad angular se calcula mediante el ángulo recorrido entre el tiempo empleado. Entonces, el ángulo recorrido sería los 2pi que recorre entre el tiempo empleado. En este caso, el horario recorre 12 horas. Por eso, en este caso, va a ser 2pi entre las 12 horas, ¿no? Lo que nos va a dar pi sextos, ¿no? Entonces, la velocidad angular del horario nos va a dar pi sextos radianes por hora. Ahora, para poder calcular la velocidad angular del minutero, igualmente, ¿no? Vamos a emplear esta fórmula, que es el ángulo recorrido entre el tiempo empleado. Muy bien, en este caso, para poder hallar la velocidad angular del minutero, el ángulo recorrido ya sabemos que es 2pi radianes y el tiempo empleado va a ser una hora. Ok, va a ser una hora, entonces la velocidad angular nos va a dar 2pi radianes por hora. Entonces ya hemos calculado la velocidad angular tanto del horario como del minutero. Para el cuarto ejercicio tenemos un auto va a 80 kilómetros por hora, el radio de la llanta es de 0.33 metros. Nos piden calcular la velocidad angular. Ok, bueno, tenemos por aquí la velocidad del auto que es de 80 kilómetros por hora. Muy bien, entonces como nos dan kilómetros por hora, lo vamos a convertir a metros por segundo. Por acá tenemos el radio, que es de 0.33 metros. El radio está expresado en metros, así que no hay problema. La cuestión va a ser aquí en la velocidad, ¿no? Entonces, vamos a tener que convertir estos 80 kilómetros por hora. Sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros y una hora a 3600 segundos. ¿Ok? Vamos a simplificar kilómetro con kilómetro y hora con hora. Entonces, al multiplicar 80 por 1000 entre 3600 nos da aproximadamente 200 entre 9 metros por segundo. Entonces ya tenemos por aquí la velocidad lineal, que es 200 sobre 9 metros por segundo. Ya está expresado en metros por segundo.
Y también tenemos el radio, que no hay inconvenientes aquí porque está expresado en metros. Entonces, como nos piden calcular la velocidad angular, empleamos la fórmula, ¿no? Velocidad lineal igual velocidad angular por el radio. Entonces, si queremos calcular la velocidad angular, simplemente reemplazamos, ¿no? La velocidad lineal ya tenemos su valor, que es 200 sobre 9. 200 sobre 9, ¿ok? Y tenemos, va a ser igual a la velocidad angular por el radio. En este caso son los 0,33 metros. Entonces, la velocidad angular nos da 200 entre 297 radianes sobre segundo. Ya hemos calculado la velocidad angular. Ok, en este quinto ejercicio nos dice lo siguiente. Una rueda de 0,5 metros de radio gira a 6 pi radianes por segundo. Nos piden calcular el módulo de la velocidad lineal de su borde y su frecuencia. Ok, entonces vamos a sacar los datos del problema. Tenemos el radio que es de 0,5 metros y tenemos la velocidad angular. En este caso son los 6 pi radianes por segundo. Para poder calcular el módulo de la velocidad lineal de su borde, vamos a emplear esta fórmula, velocidad lineal igual velocidad angular por el radio. Entonces, ya tenemos cada uno de esos datos, simplemente vamos a reemplazar. Okay, la velocidad lineal va a ser igual, en este caso, la velocidad angular vale 6 pi radianes por segundo por el radio que vale 0,5 metros. Entonces, por aquí nos va a dar este valor, 9.42 metros por segundo. Entonces, ese vendría a ser la velocidad lineal de su borde. Y por último, tenemos que calcular su frecuencia. Bueno, por aquí tenemos los datos ya mencionados anteriormente. Y para hallar la frecuencia, sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Si queremos calcular la frecuencia, bueno, va a ser igual a la velocidad angular entre 2pi, lo que nos va a dar esto, ¿no? Tenemos la velocidad angular que vale 6 pi radianes por segundo entre 2pi. Simplificamos pi con pi y nos da este valor aproximadamente. Ok, nos da aproximadamente 3 Hz. Recuerden que la frecuencia se expresa en Hz. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero se cuiden.